Un cordial saludo para todos los queridos amigos, jóvenes que siguen este curso bíblico, esta profundización de la palabra de Dios a través de la nueva tecnología. Los animo a seguir adelante y quiero compartir con ustedes un tema muy importante: cómo está estructurada esta biblioteca. Como ya lo vieron, Biblos significa reunión de libros, biblioteca, son 73 libros. Pero antes de eso quiero invitarlos a que compartamos un texto muy bonito de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra? Sería como la pregunta. Estamos en Deuteronomio, capítulo 30, verso 14. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. ¿Dónde podemos encontrar la palabra? La palabra, pues sabemos, es la palabra escrita y la palabra hecha hombre, Jesús el Señor. Está bien cerca de nosotros, está en nuestra boca para proclamarla, está en nuestros labios también para vivirla, y para ponerla en práctica, pues la guardamos en el corazón. Esta palabra hay que estudiarla, y como ya ustedes han avanzado bastante en este curso, hoy vamos a hablar un poquito de la organización que tiene la palabra de Dios. Entonces decíamos, son 73 libros, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se organiza en dos grandes bloques. Unos libros que son más viejos, le vamos a poner aquí un señor más viejito, de muchos años, y uno que se llama los más nuevos. Entonces, Antiguo Testamento va a ser la persona adulta, y Nuevo Testamento una persona joven. Entonces, todos los 46 libros del Antiguo Testamento pues nos narran toda la historia, desde la creación hasta los profetas. Anuncian toda la venida de Jesús, y empieza el Nuevo Testamento, 27 libros, con las cartas paulinas. Empieza con los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, cartas católicas y Apocalipsis. Esa estructura de 73 libros, como les decía, está aquí en la parte viejita, el Señor, el más antiguo. Por eso se llama Antiguo Testamento, porque es la parte más antigua. Ya lo vieron, que se escribieron en papiros, hubo un tiempo en que esos papiros duraron escondidos. Bueno, son otros temas que ustedes irán a profundizar. ¿Cuál es el orden, la estructura que manejamos en el Antiguo Testamento? Tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman Pentateuco. Penta significa 5. Pues ahí tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El texto que acabamos de proclamar hoy es del libro del Deuteronomio. Después tenemos libros históricos. Allí tenemos Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda, y Primera y Segunda de Reyes. Allí también empiezan lo que es los libros, en ese bloque están las Crónicas, Crónicas, primero y segundo libro, Esdras, Nehemías. Allí tenemos a Tobías, a Judith y Esther. Tenemos en esa parte también de los libros históricos, de los libros primero de Macabeos, libro segundo de Macabeos. Allí termina como la parte de los libros históricos. Entonces, primer bloque del Antiguo Testamento, Pentateuco. Segundo bloque, libros históricos. Tercer bloque, tercera organización o agrupación de los libros del Antiguo Testamento, son los sapienciales. Los sapienciales hacen referencia a la sabiduría, a todo lo que el pueblo fue adquiriendo durante toda su historia de salvación, y se fueron escribiendo en varios libros. Allí tenemos, por ejemplo, a Job, tenemos el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico. Esa composición entonces es de los libros sapienciales. Toda la sabiduría del pueblo, la experiencia del pueblo vivida y recontada por medio de historias muy hermosas que tenemos para proclamar en la palabra. Y tenemos el último bloque, que son los libros proféticos. Entonces, los proféticos tenemos profetas mayores y profetas menores. Los que tuvieron más grande influencia, escritos también mucho más grandes, son los profetas mayores. Los que tuvieron una influencia, digamos, un poco menor, y los libros también un poco de menos tamaño, son los profetas menores. Nombremos solamente algunos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruch, entre los profetas. Allí tenemos toda la parte de la profecía, y allí terminaría toda la parte del Antiguo Testamento. Los salmos, donde creo que me salté los salmos, pues forman parte también de los libros sapienciales, ¿no? De la experiencia, los 150 salmos de la Biblia. Entonces resumimos diciendo: el Antiguo Testamento, la parte vieja de la Biblia, tiene Pentateuco, 5 libros, libros históricos, libros sapienciales y los libros proféticos. Esa es la parte más antigua de la Biblia, de toda la historia, desde la creación hasta los profetas. Después viene la parte más nueva. Estamos hablando ya de 2000 años hacia acá, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces aquí nos imaginamos la persona más joven, y esa es la parte más joven de la biblioteca que conforma la Biblia. Aquí tenemos, como les decía, empieza el Nuevo Testamento pues con los 4 evangelios. Hay el último profeta en anunciar ya como
que Jesús llegó, se cumplió lo que habían anunciado los profetas, es San Juan Bautista. Se dice que es el último profeta y el nuevo, el número 1 del Nuevo Testamento. Anuncia la llegada de Jesús y ahí empieza pues todo el Nuevo Testamento. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen los Hechos de los Apóstoles, que es el origen, el nacimiento de la iglesia, todo el nacimiento de la iglesia. Vienen después las cartas de San Pablo. Nombremos solamente algunas: las cartas a los romanos, a los corintios, primera y segunda, a los gálatas, efesios, filipenses. Después a los colosenses, primera y segunda, a los tesalonicenses. Timoteo también, primera y segunda, Tito, Filemón, y viene la carta a los hebreos. Y por último tenemos unas cartas que se llaman cartas católicas. ¿Por qué católico? Católico significa universal, es decir, que estaban dirigidas a toda la iglesia, a todo el mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, Santiago, la primera carta de San Pedro, la segunda carta de San Pedro, la primera, segunda y tercera de San Juan, tenemos la epístola de San Judas y por último, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, con este breve resumen, damos por terminado este tema de cómo está organizada la Biblia, en 2 grandes bloques: uno antiguo, que se llama Antiguo Testamento, y con 4 o 5 divisiones, y un nuevo bloque, que es el Nuevo Testamento, que empieza con los 4 evangelistas, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, y Hebreos, antes cartas católicas, y después el libro del Apocalipsis. Los animo entonces a seguir adelante. Terminamos también con un texto muy bonito del libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Los animo, decía, que sigamos el curso. Es una experiencia muy bonita cada día seguir con la tarea, reflexionando, y que ojalá muchas personas puedan compartir este tema con nosotros. Y ustedes, pues, por supuesto, van grabando también sus temitas y nos van haciendo llegar a nosotros sus reflexiones. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. La palabra con la cual empezamos está cerca de nosotros, está en la boca y en el corazón. Esa palabra se hizo carne, tiene nombre, es Jesús el Señor. Y dice Apocalipsis 3, 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Todos los días Jesús nos está tocando la puerta del corazón. Hay que escucharlo, hay que abrirle para hacernos amigos de él. Cenaré con él y él conmigo. Una bendición especial. Feliz día para todos. Aquí está Jesús.